¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Hola, soy Noemí Mendoza Lizarazo y esto es A Contracorriente. Muy bien, queridos hermanos, bienvenidos a este nuevo programa de A Contracorriente, el cual tiene como título, como tema, la fecundidad, el gran regalo. Pues bien, como lo escuchan, el tema de hoy será la fecundidad como un regalo divino. Y es que, a ver, partamos de que si palabras como castidad, virginidad, dignidad causan una gran polémica y un gran bororó, como decimos en Colombia, imagínense ustedes la palabra fecundidad. ¿Cuántas reacciones produce la sola palabra fecundidad? ¿Cuánto rechazo incluso de parte de los mismos católicos? Pues bien, iluminemos este tema con una cita bíblica hermosísima, Romanos 12:2, y dice así: no sigan la corriente del mundo en que vivimos, sino más bien transfórmense a partir de una renovación interior. Así sabrán distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo que es perfecto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Miren, muchachos, o más bien hermanos que nos siguen a través de ese canal de YouTube de Lazos de Amor Mariano Bucaramanga. Cuando uno habla de fecundidad, automáticamente tenemos que hablar del origen de la fecundidad. Nos lo ha regalado el Señor. Todo viene del Señor. Pero antes de la fecundidad, el Señor pensó en el amor, el regalo del amor. Y para ir entendiendo un poco más este tema de la fecundidad, tenemos que desglosar la palabra amor, que está tan desgastada, ¿cierto? Tan cambiada, sacada de contexto, porque se ha banalizado, se ha utilizado en películas, canciones, se le dice amor a la mascota, se le dice amor a todo, ¿sí? Entonces, partamos de dónde sale la palabra amor. Amor está compuesta por a, un prefijo que significa sin, y mors, que en latín significa muerte. Yo creo que más de uno no sabía esto. Personalmente yo buscando, examinando, investigando, yo me sorprendía. Porque es que, ¿cómo así que sin muerte? Claro, ahí está. El amor es todo lo contrario a la muerte. El amor es vida. El amor es vida. ¿Sí? Entonces, automáticamente tenemos que entender que la fecundidad es una muestra, o más bien el culmen del amor. Por eso, también tenemos que hablar del origen, de cómo se dañó todo esto. No solo el concepto, sino la vivencia del amor. Se dañó cuando nuestros primeros padres pecaron. Sí, debemos remitirnos allá al Génesis, cuando recordemos que todo era perfecto. ¿Sí? El hombre y la mujer, oigan bien, y la mujer, que eran uno solo, desnudos, se reconocían dignos ante los ojos del Creador, así, desnudos, lo cual es algo muy profundo porque quiere decir que el Señor dio ese don del cuerpo humano, santo, al hombre y a la mujer, pero tan pronto pecan, viene ese rechazo y en vez de ser uno, ya hubo como una ruptura, ¿cierto? Una separación y ya no hay unión, ya no hay unidad, sino separación. Y ya podríamos decir que ahí es contraposición, porque dice el Génesis muy claro, nos recalca que cuando oyeron la voz del Señor después del pecado, ¿corrieron a qué? A ocultarse, a taparse sus cuerpos. Pues bien, eso tiene un significado muy profundo y podríamos hablar horas enteras sobre este hecho teológico tan profundo, pero ahí arranca lo que hoy, siglos después, muchos siglos después, estamos viendo, como por ejemplo con ideologías como la del feminismo, donde se busca que cada vez más nuestros niños, jóvenes y desafortunadamente muchos adultos incautos terminen aceptando que no, que el hombre y la mujer
definitivamente no, son irreconciliables, que no se pueden complementar, que la mujer es oprimida, que el hombre es el patriarcado opresor y que no, que definitivamente la sexualidad es un castigo, la maternidad ni se diga y la fecundidad peor. De ahí arranca esto, de ese pecado original. Miren cómo ha ido desencadenando en un caos cada vez mayor. Pues bien, entonces, habiendo hablado un poquito como de esos antecedentes, tenemos que entrar en materia con algo que a nosotros nos cuesta mucho hablar, la fecundidad, pero en el amor conyugal, ¿cierto? Hay que reconocer que hay muchos, no sabríamos cuántos, hijos de unión libre, ¿cierto? Muchos somos hijos de una unión libre, pero en el plan de Dios y a raíz de la venida del Señor que vino a poner orden a esto, Él nos regala el sacramento del matrimonio. El matrimonio es algo de lo cual no alcanzarían los libros para explicar ese misterio tan precioso que es. Lo único que sí han dicho los mismos sacerdotes, los mismos estudiosos, es que es lo más similar al sacramento de la Eucaristía. Sucede una entrega de amor, así como el Padre y el Hijo se amaban tanto, ¿cierto? Allá en el eterno presente, y de ese amor tan inmenso brotó el Espíritu Santo, que es el amor, así de un padre y una madre humanos que se aman tanto, que no se niegan el uno al otro, que se dan sin miedo y sin reservas, surgen los hijos. Los hijos son esa prolongación del amor, son ese culmen, son el gran regalo de la fecundidad. Entonces, algo que tiene el amor, una característica es que el amor es libre, a nadie obligan a amar, ¿cierto? A nadie se le obliga. Dios nos creó libremente y nos dio ese regalo de la libertad. Igual nuestros padres pecaron libremente, pero nosotros hoy, sabiendo que Jesús vino y dio su vida libremente hasta su última gota de sangre por nosotros, debemos reconocer, por ejemplo en María, que dio ese fiat con libertad al Señor, y aún sabiendo que su hijo no iba a ser el rey, el Mesías que esperaban los judíos, sino el siervo doliente que anunciaba el profeta, pues esa mamá dijo sí. Y el profeta Simeón se lo recuerda más adelante en la presentación en el templo, que va a ser traspasado su corazón con una espada, pero ella aún así permaneció firme, y firme allá en la cruz, ¿cierto? Entonces, ¿por qué recordar a María en este momento? Porque es que vamos a llegar a un momento en este programa, en este episodio, digamos, de A Contracorriente, donde entenderemos que hay dos clases de fecundidad. Lo vamos a hablar más adelante. Listo, el amor también no puede ser de a poquitos. No podemos decirle al otro, ¿qué tal una mamá diciéndole a un hijo o un esposo a la esposa? Te amo, pero tienes que permanecer siempre bella y joven. No se casaría nadie. Hijo, yo te amo, pero tienes que estudiar y devolverme todo lo que yo invertí en ti, ¿verdad? Eso ya no sería amor. Entonces, el amor es libre, pero el amor también es donarse, es darse sin esperar nada a cambio, es total, no se puede con reservas y a pedacitos. Listo. Entonces, eso es lo que está sucediendo en el mundo de hoy, que se ha perdido el concepto de amor, sin muerte, vida, ¿sí? Todo acto tiene una consecuencia. Entonces, hoy se quiere sexo libre, sexo desenfrenado, pero sin consecuencias, mucho menos las consecuencias de los hijos, ¿verdad? Entonces, es el momento en el que tenemos que nosotros aquí y ahora revisarnos y formarnos para ir a decirle a esta generación que el amor en orden es el verdadero amor, un amor dispuesto a esperar, a darlo todo, y como se dice en el día de la boda, lo dice el sacerdote, la amarás, lo amarás en toda circunstancia, en la enfermedad y en la salud, en la pobreza, en la riqueza. Muy bien. Y después de Dios, nadie como María. Y el amor tiene otra característica, es fiel. Eso sí que no. Hoy no se quiere hablar de fidelidad, no, pero ¿cómo vamos a ser fieles? Es que mire las tentaciones, las redes. Pues sí, esa es la característica, una más del verdadero amor, la fidelidad. Y miren, cuando se dan la libertad, cuando se da la totalidad, la entrega total y la fidelidad, no tiene por qué haber miedo a la fecundidad. Muchas mujeres
y hombres, pero especialmente muchas mujeres sufren porque quisieran ser madres de más hijos, tal vez, no de solo uno, no de solo dos, pero temen porque sus esposos no las han hecho sentir acompañadas en ese proceso de la maternidad, no las han hecho sentir que ellos están ahí en las buenas y las malas, y que no basta solamente de pronto con proveer una parte material y económica, sino que deben estar en la formación de sus hijos y en los valores. Ese puede ser uno de los temores a la fecundidad el día de hoy. Bueno, entonces, Juan, yo quisiera que tomen esta cita porque a mí me impactó, que es Juan 10:10. He venido a traer vida, dice el Señor, y quiero que la tengan en abundancia, en abundancia. Hombre, para nadie es un secreto, y miremos el Antiguo Testamento y miremos esta cultura de nuestros padres en la fe, donde era una bendición inmensa, o lo es, no es que era, sigue siendo una gran bendición los hijos. No alcanzaría este programa para enumerarles la cantidad de citas donde está muy claro que la bendición del hogar son los hijos, donde queda súper claro de parte del Señor que la mujer será como esa parra fecunda en su hogar, ¿cierto? La parra, pues la matica de la uva, donde al hombre se le reconoce por eso, por sus hijos, su herencia en la tierra. Entonces, hay que recalcar también algo, y es que en el matrimonio la fecundidad es un don, es un regalo, pero también es un fin. Y hoy las parejas se están casando por muchas razones, pero nada que ver con procrear. Eso se aplaza y se aplaza y se aplaza. Y la iglesia nos enseña a través de tantos documentos maravillosos, exhortaciones apostólicas, cartas, incluso tratados completos, ¿cierto? Libros maravillosos como la teología del cuerpo, que no es casarme por el placer. Ayer escuchaba en la homilía del sacerdote de mi barrio decir una frase preciosa respecto a los padres. Decía, el hombre no se casa por tener una mujer. El hombre se casa para formar un hogar y hacer que ese hogar le sirva a Dios, le sirva al Señor. Me pareció una frase preciosísima, digna de mencionar en este programa. Entonces, sabiendo que la fecundidad es un don y también es un fin del matrimonio, tenemos que concluir que el niño, el hijo, los hijos no vienen a añadirse, ¿cierto? Sino que son fruto del amor. Son fruto del amor. Pero ¿qué vemos hoy con tristeza? Que se ven como una carga, que nos privan de, que nos cohíben de, ¿cierto? Entonces ahí es donde está la fuente del egoísmo de hoy del hombre. El pensar solo en sí mismo. No hay donación, no hay totalidad en su amor. Porque si desde que se casa ya está pensando uy, no, los hijos, uy, los gastos. Mire, remontémonos otra vez al pasado donde esas familias eran tan numerosas. ¿Cuántos hermanos tuvo José, el que fue después la mano derecha del faraón? ¿Cuántos hermanos tenían esas tribus? ¿Cuántos hijos tenían esos hombres de la antigua alianza? Entonces, y eran personas que sacaban a sus hijos adelante, los enseñaban a trabajar, eran personas de valores, ¿cierto? Donde uno ve con tristeza hoy cómo se han invertido los valores y entonces se quiere que los hijos sean título, tengan poder, mundo, disfruten, placer. Y eso es pasajero, eso no es lo que los padres le vamos a heredar a los hijos al final, realmente. Entonces la iglesia nos enseña algo muy hermoso para los esposos y se debe preparar desde el noviazgo. Y es que los hijos, ¿cierto? Los hijos sí se pueden, como quien dice, más que planear, se pueden espaciar, ¿cierto? La iglesia nos ofrece unos métodos moralmente válidos para reconocer la fertilidad en la mujer, lo cual tiene, y lo quiero compartir con ustedes, mire, unas ventajas maravillosas, ¿sí? De pronto me he ido a un tema también bastante controversial, que es eso, los métodos de reconocimiento de la fertilidad, como el método Billings, que es muy conocido, el método sintotérmico. Ellos no tienen efectos secundarios, ¿cierto? No interfieren con el ciclo ovárico de la mujer, permiten a muchas mujeres, escuchen esto, detectar
precozmente, problemas ginecológicos, problemas y patologías. Y una vez aprendido un método de estos, es para toda la vida, ¿sí? Es aplicable en cualquier momento en la etapa de vida de la mujer. Favorece la comunicación de la pareja. Acá me quiero detener un poquito. Esto daría para otro programa entero y bien largo. Pero es que la continencia, cuando es desde lo espiritual, es algo maravilloso. Y este método hace que el hombre y la mujer se esperen a ese momento maravilloso en el que pueden unirse, ya sea en periodo fértil para tener sus hijos o en periodo no fértil para donarse y de pronto espaciar un hijo de otro, pero agradándole a Dios. Y hace que esos esposos vivan como un eterno noviazgo. Tenemos en Lazos de Amor Mariano testimonios preciosísimos de esto, de parejas que nos dejan con la boca abierta, cómo estos métodos han hecho en ellos enriquecer el amor verdadero, el amor que se dona y un amor en Dios. Y después de María, nadie como San José. Entonces, recordemos hoy de tanto que hemos de pronto compartido, que la concupiscencia es lo que hace dar en el hombre y la mujer ese temor a la fecundidad. Es ahí donde arrancó todo. Si tenemos eso claro, vamos a entendiendo muchas cosas y vamos a empezar a interiorizar, a pedirle al Señor que aparte esos miedos de nosotros, que sane esos miedos en nosotros, porque no es fácil, no es así automáticamente, pero entendiéndolo ya podemos empezar un camino de sanación de eso. Muy bien, entonces miren, también hay un documento de la iglesia que nos dice lo siguiente: que quede claro, sea claro a todos que la vida de los hombres y la tarea de transmitirla no se limita a este mundo, solamente a este mundo no, y no se puede medir ni entender solo por él, sino que mira siempre al destino eterno de los hombres. Esto es muy fuerte. Uno, para los que hemos tenido hijos y para los casados, para todos los que hemos tenido hijos. En mi caso soy soltera, pero es una responsabilidad inmensa. Los hijos los criamos es para la eternidad, no para este mundo. Pero también lo que les había anunciado, hablemos de esa maternidad o de esa fecundidad espiritual. ¿Cuántos sacerdotes y religiosas no dan vida, pero una vida espiritual? ¿Cuántos no somos hijos espirituales de un sacerdote santo, de una religiosa que ha impactado nuestras vidas? ¿Cuántos misioneros, es decir, laicos comprometidos, tenemos hijos espirituales? Los que de pronto son misioneros de Lazos o de los monfortianos y han dictado una consagración. ¿Cuántos hijos no hemos ido dejando regaditos espiritualmente y que oran por nosotros y nosotros por ellos? Y tantas otras formas de ser un padre espiritual. Esa fecundidad también nos será tenida en cuenta en el día del juicio. Entonces, oremos por esos hijos espirituales. Todos los seres humanos tendremos que tener claro este concepto de la paternidad espiritual, sea cualquiera que sea nuestro estado. Y es que, de todas maneras, lo que hay que dejar claro es que los hijos son un don, son un regalo. Si Dios nos da vida, vamos a tener más adelante un programa especial en la Contracorriente, donde tendremos testimonios preciosos de parejas que se han abierto a la vida y tal vez han tenido que cerrarse, ¿cierto?, a lo que les ofrecía el mundo, que les prometía una cúspide de logros, de dinero, de fama, de popularidad, pero que hoy no cambiarían por nada del mundo a ninguno de sus hijos. Y yo sé que ustedes allá que también están escuchando este programa, así tengan un solo hijo o muchos, no reemplazarían con nada en este mundo a uno de sus hijos, no lo cambiarían por nada. Muy bien, esto es básicamente lo que queríamos hoy compartir con ustedes. El tema de la fecundidad es demasiado hermoso, demasiado extenso. Tenemos documentos preciosos en la iglesia, la Humanae Vitae, el Evangelium Vitae, el Donum Vitae. Tenemos la misma teología del cuerpo, documentos preciosísimos donde podemos entender mucho mejor qué significa en realidad la fecundidad como el gran regalo. Y pues, ¿quién mejor que la Santísima Virgen María y San José para que nosotros entendamos cómo el Señor nos llama a vivir esa fecundidad espiritual? Cuando María le dice sí al Espíritu Santo, a Dios, y es llena de Él,
es esa mujer que rompe, que parte en dos la historia, ¿cierto? Por la carne nuestros primeros padres pecaron, por la desobediencia, por la soberbia. María y San José, que la acompañó ahí, puro, casto, son esas dos lumbreras para nosotros en nuestra vida interior. Entender que no hay que temer al darle el sí a Dios, que hay que abandonarse. Papás que me escuchan, realmente evalúense que tanto del mundo nos ha permeado, ¿cierto? Del consumismo, que nos es más fácil invertir en mascotas, pagarles EPS, spa. O sea, uno ve hoy realmente unas cosas, y yo trabajo en un sector donde veo cómo la gente invierte sin miedo, sin pesar. Hay cosas básicas, elementales, está bien, correcto, pero con dolor vemos a dónde ha llegado el hombre a deshumanizarse, que prefiere gastarle a una mascota una cantidad de dinero que ayudar al prójimo, mucho menos ir a tener unos hijos que van a ser un compromiso a largo plazo, pero que se pueden convertir en ese semillero de vida, de esperanza, de fe para la iglesia, ¿verdad? Entonces, vamos a terminar esta pequeña, podríamos decir, charla, este pequeño programa, donde tal vez no somos los más idóneos, ¿cierto? Ojalá que estuviera predicándoles o hablándoles un papá y una mamá de 8 hijos. Puede pasar más adelante, pero realmente lo que les decía, no se necesita ser ese papá de muchos hijos para poder entender que la fecundidad es un regalo. Tú y yo nacimos, es un regalo divino. Y aparte de eso, si partimos de que todos estamos llamados a ser papás espirituales, tenemos una gran tarea y una gran responsabilidad. Por eso, pidámosle al Señor, pidámosle a la Santísima Virgen María, que nos ayuden a crecer en virtud, que nos ayuden a amar de verdad, que esos que son en este momento novios, piensen con ayuda del Espíritu Santo, organicen sus ideas y sepan que no solamente son sentimientos, hormonas, atracción para tomar una decisión como el matrimonio, por el contrario, que es dejarse llenar de lo que es del cielo, de lo que es del Espíritu, para ir entendiendo y comprendiendo la dimensión de esa gran meta, como es un matrimonio, para que ese matrimonio esté abierto a la vida desde el principio. ¿Qué quiere el maligno? Que el ser humano no ame la vida, que no ame la fecundidad, que le tenga pavor, que se cierre. ¿Y con eso a qué se cierra? Lo dice la palabra de Dios, a las bendiciones de Dios. ¿Ven? Vemos cómo muchos hijos son el bastón de sus papás. Por tanto mal que en el mundo también hay otros que en vez de ayudar a sus papás les hacen daño, pero la gran mayoría aman a sus papás. Por eso, queridos hermanos, los invito para que hagamos una pequeña oración. ¿Cuántos padres heridos no han sabido amar a sus hijos, mucho menos a su esposa? No le han demostrado a sus hijos cómo se ama un hogar, pero gracias a Dios, la gran mayoría da la vida por su hogar, por su esposa, por sus hijos, como dice el Señor en el Evangelio. Esposas, sean sumisas, estén sometidas a su esposo, no hay que temer, sometidos en el sentido de que Él es la cabeza, de que Él, guiado por el Espíritu Santo, sabe lo que le conviene al hogar. No temas dejar de trabajar por cuidar a unos hijos, no temas negarte a ti misma, tu vanidad, tu placer, el cuerpo, la figura, por amar a unos hijos que son de Dios. También recuerda lo que después dice la cita a los Efesios. La mujer es sumisa, pero el hombre tiene que estar dispuesto a dar su vida, si es necesario, por su esposa, como Cristo la dio por su esposa, la iglesia. Santa Madre de Dios, cúbrenos con tu manto. Que este mensaje tan profundo de la fecundidad, que produce tanta felicidad al ser humano, llegue a muchas almas, que sean tocadas por el Espíritu Santo, y que en un mundo que promueve la muerte, la eutanasia, el aborto, la anticoncepción que tanto ha destruido vientres, ha destruido hogares, porque los ha hecho estériles, sean desterradas del hogar del cristiano, de todos los hogares. Ven tú, mamá, con tu pureza, tu virtud y tu entrega, y enséñanos a decir fiat como tú, a decir sí a la vida.
Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Sagrado corazón de Jesús, en ti confiamos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y después de María, nadie como San José. Y hablando de fecundidad, a continuación, un anticipo de la maravillosa sorpresa que tenemos preparada para ustedes este 24 de julio a través de este canal de YouTube de Lazos de Amor Mariano Bucaramanga. Hola a todos, ¿cómo están? Somos la familia Obregón Malagón, yo soy Juan Pablo Obregón. Ana María Malagón, Juan Ángel Obregón, Juan Sebastián Obregón, Juan Francisco Obregón, María de los Ángeles Obregón y Juan Martín Obregón. Para mí, los hijos son un regalo de Dios en el matrimonio. la vida es el don sagrado que Dios nos permite por medio de los hijos. Por eso somos una familia ¡Provida!